se ponga interesante. Mira, estamos grabando ya. Ah, miércoles, ya. No, tranquilo, no hay problema, porque es lo que te digo, esto es más informal. Esto no tiene tanto peso como los otros. Señores, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a este episodio número 65 de El Lado Norte Podcast. Bueno, darle las gracias a todos por el apoyo en lo que es el inicio de la temporada 7. El episodio de vulnerabilidad fue muy bueno. Todos han respondido que les gustó, que quieren una segunda parte, pero ¿sabes qué, Carlos? Dime. Hay segunda parte, así que disfrútenlo y compártanlo con sus amigos, porque es bueno hablar de vulnerabilidad. Y ese que ustedes oyeron ahí es mi invitado, porque lo bueno de conversaciones en el lado norte es que es como más internacional, tú sabes, Carlos. Así parece, oye. Y ya, y bueno, Mira, mira para que tú veas, el lado sur, ¿quién lo diría? yo soy del lado sur obviamente estoy en Chile, estamos al sur del mundo y vivo al sur también de la capital de Chile. O sea, tú estás en el sur por todos lados. Yo creo que sí, 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 Y sí. ese que ustedes Estamos en oyen, invierno, por ejemplo, ahora. y aquí estamos en verano, pero verano que no acaba. Aunque En dicen que República Dominicana hay estaciones. para la ciencia sí, pero en la realidad Ya. no. Ah, ok, ya. Es una eterna primavera, puede ser. No, tampoco así, Carlos. Tampoco, tampoco te burles. No No, pregunto. no, es un eterno verano, porque aún en diciembre hace calor. Ah, ya, ya. Bueno, No, ya. escucharon ahí, es el invitado de esta semana, de esta edición, Carlos Iriarte. Carlos, bienvenido. Bueno, aprovechando también de poder colaborar, obviamente, ahí estamos en un grupo de podcasters y este último mes en realidad he tratado de participar con otros podcasts. Hay algunos que han pedido como necesito a alguien para hablar, necesito colaborar, así que he estado bien dispuesto este último mes para eso. Así que aquí estoy, soy materia dispuesta para colaborar en lo que se necesite. A mí me encanta eso de ti y me encanta mucho del grupo de podcasters porque en sí yo creo que eso es una de las grandes cosas que tiene, aparte de que habla mucho en el grupo de WhatsApp, que hay mucha gente dispuesta a colaborar, a grabar y ha sido como una especie de subcultura donde podemos interactuar a un Zoom de distancia o a un WhatsApp de distancia, a menos de que estemos a muchos kilómetros unos. Carlos, pero háblame de ti. Tú me dijiste que eras pastor, pero tú también tienes dos podcasts. Ah, sí, o sea, bueno, tengo una historia en el mundo cristiano, por así decirlo. En algunos podcasts lo he comentado de manera muy breve. Soy cuarta generación de pastores. Salí de la escuela y en vez de irme a la universidad me fui a estudiar teología, pasé por un seminario teológico, luego levantamos con mis papás una iglesia y luego, bueno, me casé y comenzamos a pastorearla junto a mi esposa esa iglesia. Y luego de 10 años decidimos también, creímos con mi esposa que era un tiempo para terminar ese proceso, ese ciclo en nuestra vida de pastorear. Y ahí por el año 2021 dejamos de pastorear y nos metimos en un tiempo de descanso en cuanto a actividad y a vivir como unos simples mortales que no tienen que correr el día domingo y que viven una vida un poco más pausada. Bueno, y aparte, comencé un podcast el año 2020 con la pandemia, se llama Armas de la Luz, ahí entrevisté a muchas personas conocidas también dentro de la iglesia. Luego paré y comencé un podcast con un amigo que se llama Simón Aquino. Hacemos un podcast que se llama Biblia para gente pulenta, que es una palabra chilena esa, pulenta, que significa algo así como gente cool, como gente bacana, bacano, no sé si lo conocen esa palabra. Y aparte de eso, tengo un podcast donde es como mi desahogo personal que se llama Podcarlos. Hago eso, escribo un poco, hago música también. Y bueno, hacemos de todo un poco. No, eso. Desarrollamos harta nuestro lado artístico. No, pero ya nada más te falta ser actor de cine y hacer películas y todo eso. No, tengo pendiente hacer un documental algún día. Bueno, te tengo la idea. La idea para tu documental, ser hijo de pastor. Claro. Sí. Uy, Tú me, pero si- tú en me, Latinoamérica. exacto, que no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo. Tú mencionabas, Salini, cuando te presentabas, que tú eras cuarta generación de pastores. A ver, Sí.
A ver, o sea, ¿qué se siente? O sea, toda tu familia hay pastores, o sea, no hay un médico, no hay un arquitecto, o ya como que era como algo muy natural en la familia ya, porque ya después de 4 generaciones, que nadie rompa Eh, el hilo, es como que, ¿cómo se siente eso? no, pero fíjate que no es tan así como, bueno, en mi caso, mi familia no es tan así porque, a ver, el primer pastor que fue el abuelito de mi mamá fue parte él fundó dos iglesias importantes en Chile, fue parte de un mover del espíritu que se le llamó el avivamiento pentecostal acá en Chile, por ahí por los años 1909 y hacia adelante. Eh, y lo que pasa es que, claro, el abuelito de mi mamá fue pastor, después él quedó con la iglesia un tío de mi mamá, ¿cierto? Y después, y la familia por el lado de mi mamá, obviamente no todos se congregaban, pero existía esta tradición, por así decirlo, esta fe, que de alguna manera, entre comillas, todos eran de fe evangélica, acá se dice así en Chile, pero no todos se congregaban, ¿me entiendes? No es una cosa de que todos fueran extremadamente cristianos o religiosos, sino que obviamente no había como que toda la familia sirviera en una iglesia y nada por el estilo. O sea, eh, y luego mis papás obedecen, sienten el llamado a pastorear, pero ya nosotros estando grandes, yo recuerdo que teníamos 12 o 13 años cuando mis papás recién empiezan con el ministerio. Entonces, ¿qué se siente? Se siente, no sé, es lo que yo conocía en realidad. O sea, es el mundo que yo tenía y era el ejemplo que yo recibía en mi casa, ¿me entiendes? Te entiendo perfectamente. ¿Por qué decidí seguir, obedecer al llamado o qué sé yo? Fue porque creo que una de las cosas que yo creo que hicieron bien mis papás fue comunicarme una fe en base a la obediencia, al amor, al servicio, más allá que una religión per se, ¿me entiendes? Como dogma impuesto, sino más bien su vida me inspiró mucho. Yo creo que eso es básicamente porque yo decidí prepararme y luego decirle sí a Dios en las circunstancias que lo hice. Ah, perfecto. Pero Sí. quería, ahí te interrumpía. Y hacemos como un fast forward hacia el 2021, que ahí que tú decides después de cierta cantidad de años, tú y tu familia y tu esposa específicamente deciden pausar. Mm. Esa pausa, ¿cómo fue recibida por tus padres? ¿Entendieron? Porque sí sé porque por experiencia familiar, porque por parte de mi madre tengo tíos pastores, muchos de Ya. mis primos son pastores y mi hermano más pequeño es pastor. Una de las cosas que más se ve es que por el mismo ajetreo de la vida pastoral y trabajo y trabajo y trabajo, nunca como que toman una pausa. Ya es avanzado en el tiempo que tú dices, oh, que de tanto ver lo mismo dicen, yo voy a pausar. En tu caso, ¿cómo toma la familia la decisión de que ya nosotros no vamos a seguir pastoreando? No es que tampoco quiero decir que ustedes decidieron ser simples mortales, sino que dijeron, vamos a tomar una pausa. Ay, wow. Bueno, es que, bueno, te lo hice como bien resumido, pero, No, pues vamos a hacerlo a más resumido porque hay muchas cosas que quiero conversar y no. Y sé que eso es abrir como una caja de Pandora, por lo que No, parece. lo que pasa es que nosotros, a ver, primero nosotros empezamos asumimos con mi esposa la iglesia como pastores oficiales a ver, yo me casé en el año 2012, en el verano, febrero del 2012, perdón, marzo del 2012, y mi mamá tuvo un aneurisma cerebral, si no me equivoco, en abril. Y después de ese aneurisma cerebral tuvo dos infartos cerebrales que la dejaron postrada a mi mamá. Y mi mamá estuvo postrada durante 10 años sin hablar, mi papá se hizo cargo de ella. Y ahí es donde nosotros, en ese año, casi al mes de casarnos, tuvimos que asumir el ministerio así de golpe, ¿ya? Porque mi papá básicamente nos dijo, yo no puedo seguir adelante con el ministerio o al frente porque tengo que ocuparme de tu mamá, tengo que trabajar para ella, tengo que cuidarla, etcétera. Entonces, en esas circunstancias nosotros asumimos el llamado, el pastorado y empezamos a trabajar con mi esposa y no paramos por casi 10 años. Yo creo que ya los últimos años yo me sentía bastante agotado emocionalmente y ya dejé de vibrar con lo que vibraba antes, ¿me entiendes? O sea, con el tema de la iglesia, el llamado, sentía que habían cosas que ya no me iban cerrando, no me iban cuadrando en mi cabeza
Ay, yo soy un tipo de persona que cuando algo no me hace sentido, me cuesta mucho poder hablarlo, en el sentido de yo no voy a hablar algo que no lo crea o por lo cual no vibre, ¿me entiendes? Y ahí como que yo empecé un poquito con mis conflictos internos, estaba muy cansado ya, no paré nunca, como tú bien lo dijiste, poco se descansa. Y creo que para la pandemia, el año 2020, yo entré en una depresión, estuve muy complicado emocionalmente, con ideas de suicidio y todo eso. Tuve que entrar en un tiempo de tratamiento psicológico. Ahí paré la labor ministerial como por 5 meses. Y cuando volví ya a los meses, yo tenía que ser honesto conmigo mismo, con mi esposa. Hablamos, ella también está muy agotada y decidimos como ya. O sea, cumplimos una etapa, vamos a llevarlo con la iglesia, vamos a orar, qué sé yo, vamos a reflexionar sobre esto. Y fue ahí donde en el año 2021 decidimos ya, en agosto del 2021, dejar la iglesia. Otros pastores se quedaron a cargo y eso trajo un montón de conflictos internos, familiares. Bueno, mi papá nunca me recriminó nada. De hecho, esa iglesia la fundamos nosotros. O sea, yo dejé todo, yo renuncié a todo lo que hice, a todo lo que hice, a todo lo que puedo involucrar en una iglesia. Y eso trajo muchas consecuencias. Mucha gente que se enojó por cómo hicimos las cosas. Bueno, me equivoqué harto igual, obviamente, quizás podría haber hecho mejor las cosas, pero fue una decisión difícil, pero también fue una decisión de mucha honestidad conmigo mismo y con las personas, con Dios también. Entonces, siempre cuando hay una decisión así, hay personas heridas, es inevitable, creo yo, eso. No, inclusive, no solamente hay personas heridas, cuando se toman decisiones así, tú prácticamente te das cuenta de quién es quién. Sí, claro, sin En una duda. forma muy sutil, tú le dices, bueno, no pensaba que quien tú menos pensaba que iba a reaccionar de una forma, reaccionó totalmente distinto y a lo mejor quien tú daba por, qué sé yo, daba por a esa persona por sentado, que no decía nada, fue quien desconozco, sí, pero fue alguien que a lo mejor te dijo, voy a orar por ti, que es un proceso y que es un proceso sano. Te lo digo porque en el momento que a mí me tocó cambiarme, salir del concilio donde estaba y moverme hacia la iglesia donde estoy actualmente, hay un desprendimiento. Te lo voy a poner en mi contexto. Ya yo tengo Ok, 4 años que me fui. Miro hacia atrás y digo, wow, fue de las mejores decisiones que he tomado. En el caso de ustedes, claro, ¿cómo se siente ya luego de todo esto? Entendiendo que fue a partir de una situación abrupta, inesperada. claro, claro. Pasan tres Mm. años luego de que deciden salir. ¿Cómo están ya actualmente? ¿Cómo llevan la vida? ¿Van al supermercado? ¿Son mortales normales? Yo creo que no fue duro, fue duro. No, fue muy duro. Si me pongo a reflexionar, o sea, han sido años difíciles en lo personal, a nivel emocional. Por lo mismo que tú decías, o sea, el quiebre con personas, el quiebre emocional es duro, te da duro, dejamos todo, entonces dejamos nuestra seguridad económica, nuestro círculo, nos cambiamos de ciudad, etcétera. Entonces ha sido un proceso mucho de ajuste, un proceso de saber que para dónde voy, porque finalmente yo sé que es por ahí está la moda de que se dice que no eres lo que haces, sino eres lo que Dios dice de ti, ¿cierto? Y te defines por eso. Y yo creo en eso, finalmente. Pero en la práctica, fíjate que lo primero que fue el golpe fue a nivel personal, fue cuando tú dejas de ser un referente para las personas, cuando dejas de ser como objeto de admiración en el sentido de que lo que tú dices o ya pareciera ser que no eres tan importante. Y eso de alguna forma, tu ego te va definiendo también, ¿me entiendes? Cuando estás en el liderazgo. El no predicar, el sentir como que, bueno, ¿y ahora para qué sirvo? ¿Qué hago ahora? ¿Me entiendes? Era lo único que yo sabía hacer era predicar y estar con la gente y aconsejar y organizar y ahora ya no hago eso, ¿me entiendes? Y ahora tengo que tener un trabajo diferente, ¿cierto? Un trabajo de horario de 8 a 6, etcétera. Entonces fue como también como mucho de ordenar la mente, calmar los pensamientos. Ha sido duro. De hecho, yo por un tiempo igual estuve mucho en silencio, no grabé cosas, no hice nada. Punto en mi vida que dije no voy a hacer nada porque no quiero hacerlo. Entonces es duro en el sentido de que abandona una vida y comienza otra, literal. Y lo otro también es de que pasa mucho que cuando uno desarrolla cargos de liderazgo en la religión, bueno, a mí en lo personal me pasó que igual uno a veces como que se despersonaliza en el sentido de que actúas como pastor, actúas como el predicador, actúas como papá, pero ¿dónde estás tú realmente? ¿Dónde estás tú como ser humano? ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿Quién eres tú realmente? Yo creo que en lo personal, o sea, hablo de mí, porque mi esposa ha vivido otro proceso, puede ser similar al mío, pero en mi caso
Ha sido un proceso de encontrarme conmigo mismo y de permitirme cosas que antes quizás no me permitía y poder caminar hacia una fe un poco más sencilla, más sincera también y más humilde. Mira, y yo entiendo más que todo empático, porque como te digo, yo viví un proceso similar, aunque no tan similar al tuyo. Yo antes de salir, yo trabajaba a nivel de lo que era el liderazgo y todo eso. Sí te puedo decir que en mi situación hubo un cargo, una parte muy alta, un porcentaje muy alto de responsabilidad mía, muchos errores que cometía, ciertas cosas que se fueron dando. Mm, Y luego de verme en ese limbo, en esa transición, que era muy enérgico, sí, todo va bien, todo va perfecto, que tú te ves que ya tú no tocas, no trabajas lo que es la parte audiovisual, no, tú no haces, en mi caso yo no hacía la parte ya creativa. Fue extraño, inicialmente fue mm, extraño, todo lo hacía, yo lo hacía todo en parte, pero ya mm, cuando entro a este nuevo lugar, creo que fue como el descanso, dije, ok, déjame yo tomarme tiempo para yo no actuar apresuradamente. Y me tomó un tiempo bastante largo para poder trabajar en lo que sigo trabajando en audiovisuales, aunque en otro equipo, en lo que es en la mm, parte de iluminación. Entonces, fue en cierta forma extraño el proceso de integrarme al equipo de una forma totalmente diferente, pero más que llegar al equipo de trabajo, era el hecho de yo verme prácticamente solo en este lugar, de yo comenzar mm, a aprender a lo que es a tener amigos, a lo que era comenzar de cero, más allá de ser el hijo de o el hermano de. Y en cierta mm. manera, eso lo hizo aún más interesante y retador. Ya como te digo, gracias a Dios han pasado 4 años y el José Alberto que si yo pudiera viajar en el tiempo y eventualmente en algún momento entiendo que tú lo puedes hacer, de yo viajar en el tiempo y decirle, mira, José Alberto, tranquilo, que en 4 años después tú verás que todo va a pasar y todo va a estar genial. Pero ya luego de la parte trágica, no trágica, sino de la parte como más complicada, tú mencionaste que tienes dos podcasts, Biblia para gente pulenta, para gente cool y Mm. Podcarlos. Yo de hecho escuché Podcarlos hoy, escuché el de Ah, la... bueno. Sí, sí, escuché el de Alex Olivar, el chico que fue a Jukun. Ah, mira, ya. Sí, porque de que se habla Jukun me da cierto interés, porque Jukun es una... ¿Por qué te ríes de Jukun? No, 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 no es de burla, no. Me parece interesante que te guste lo que hace Hukum. Es muy bonito lo que hacen ellos. Bueno, perdón, es muy bonito lo que hacen. Ha sido objeto de ciertos cuestionamientos, de hecho, es una labor que yo respeto, el que la gente decida hacer misiones y servir al Señor, que es lo importante. Aunque también sí me gustaría que si tú te formaste en Jukun, tú también seas útil en tu comunidad de fe, ya que tú acumulaste una cierta experiencia mientras estuviste allá. Sin embargo, esos son temas de otra conversación. Igual hay una salvedad aquí también, ¿ah? O sea, lo que hace Hukum son las comunidades en los países son bien autónomas. Entonces, yo conozco una realidad de Hukum, pero la realidad chilena, no sé cómo será allá y acá no. No, mira, lo más cercano en mi familia que tuve a Jukun fue una tía mía que hizo, creo que fue la EDE, ella hizo fue, pero ya cuando Jukun, por allá Ya, por los 90 ella nos tocaba ir a ya, visitarla claro. y ya ella estaba en eso, en Jukun. Yo admiro y respeto que hace misiones, o sea, es algo que de verdad vale la pena. Y más en este tiempo donde hay tantos influencers, tantos pastores diciendo cosas que no son y confundiendo aún más a la gente, porque usualmente uno ve las misiones como, yo salí fuera del país a predicar y llevar comida. No, en estos tiempos y más uno que crea contenido, en cierta manera, uno tiene que ser hasta cierto punto misionero, que Mm. tú conectas con otras personas en otras partes del mundo y lo puedes utilizar como una herramienta para llevar el mensaje de salvación. Carlos, ¿qué tal si hacemos una pausa? Sí, como tú quieras. No, no. Sí, Dale, tú eres el anfitrión. sí, gracias. Nada, señores, hacemos una pausa comercial y en breve. Y bueno, señores, hemos vuelto de nuestra pausa. ¿Cuántos años tienes tú? 37. Oh, pero usted es un hombre joven todavía. ¿Y tú? 35. Hay 2 años de diferencia. Hay 2 años. Tú me estabas comentando hace poco de que tú estás muy identificado con República Dominicana, por lo que me habías dicho en un Ah, momento. sí, 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 sí. sí, sí, tengo ahí gratos recuerdos del rector del seminario donde estudié teología. Él venía de República Dominicana. Había un matrimonio igual en el seminario que venían de República Dominicana. Juan Luis Guerra, dejen el Obvio. relajo.
como te Óyeme. dije, los Sí. Rabacucu, que yo soy fan de los Rabacucu, ¿En serio? obvio, pero es que ¿quién no es fan de los Rabacucu? Yo, Lo paso muy bien con ellos viendo sus videos y los memes que le hacen y los efectos y todas esas cosas. Me divierto mucho viéndolo. no sé si yo tengo esa parte conservadora, como muy Ah, arraigada ok. todavía, pero no, él no, de verdad. Ahora, yo admiro a los Rabacucu, porque en un país caribeño, usar esas vestimentas Claro. es algo Oye, muy valiente. ¿y qué tal? ¿Qué dice la gente de los Rabacucu? Porque ellos lo hacen en serio, por cierto. Ellos viven su fe así de verdad. Ellos, ellos son una subcultura cristiana, no solo Rabacucu, sino, vamos a Sí, decirlo sí, así, sí. como esa religión. Todo el movimiento ese Es un, pentecostal puede ser sí, es un ultra, movimiento ultra conservador. ultra, pero ultra en el fondo de los siete mares, ultra conservador. O sea, Claro. no, yo no me identifico con eso, porque entiendo que ellos dicen cosas muy correctas, pero a veces con el relajo tienden a confundir al que no es creyente, porque el que no es creyente lo vea yo como relajo. Ojo, esa es mi postura. Un relajo es como broma, ¿cierto? Algo Ya. como algo que no se puede tomar en serio, que es una broma, como que escucha esto. Entonces, por lo menos Ah, qué maravilloso es ver esos videos. De verdad lo paso muy bien viendo los videos. yo estoy sorprendido de verdad contigo. ¿Por qué? Que lo que yo menos pensaba en este podcast, que me iba a saltar a los rabacucu. ¿Cómo no? El Goldie, Felipe y soporte. Sí, que tuvieron un lío, tuvieron un problema. Sí, sí. Tú estás muy enterado. Yo sigo todo eso. No, pero Carlos, por Dios, Carlos. Ay, Dios mío. No. No, Bueno, pero bien. Bien, bien. bueno, también deja ver de Chile, Kudai, imagínate. No. Kudai. Eso ya pasó de moda, sí. Sí, pero es que cuando tú mencionas Chile en cuanto a música pop, te dicen Kudai. Bueno, La Ley, Beto Cuevas y La Ley, sí, fue su Sí, momento. claro, Mira, claro. mira qué buen cristiano soy yo. Tú me hablas de los rabacucos y yo te hablo de Kudai. No. No, Kudai. Kudai. Es otra generación, sí. Bueno, o sea, hoy en Ellos, día ya ni suenan por acá. Ya. Otro día ellos, me hicieron esa pregunta por ahí en una radio en Uruguay. Y yo les decía que hoy día lo que suena en Chile es el reggaetón chileno, que está pegando muy sí, fuerte, muy pero fuerte. tendrías que escuchar reggaetón chileno a ver qué tal. Porque ya reggaetón colombiano me tiene un poquito cansado. Pero sí, esperemos en Dios que mi pastor no escuche este episodio porque me ponen en disciplina. Gracias. Bueno, de hecho, Kudai intentó volver. Siguen cantando por ahí en México, más que nada. Ellos sonaron mucho en México. Déjame ver qué más Ah, bueno, a Chile. Bueno, Lomol Plaza. Wow. Los Mon Plaza. Sí, porque es bueno que tú sepas que yo soy arquitecto. Y en mi tesis Ya, de la ya, ya. universidad, yo hice un centro comercial. Y muchos de los referentes, bueno, dos de las referencias de los cuales me tomé como puntos de partida eran Mall Plaza en Mira, Chile. O sea que sutilmente interesante, Chile, estoy muy vinculado a Chile. interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, también, bueno, Juan Luis Guerra, aunque no es chileno, él estuvo en Viña del Mar. Sé que hubo Sí, una confusión cuando él cantó la canción que se llama La Guagua, sí. porque él tuvo que explicar lo que es la guagua. Porque yo sé que allá en Chile, la guagua es cuando las mujeres van a dar a luz, Las guaguas son los bebés, se le los dice acá. bebés. Para Claro. nosotros, la guagua es el Era un transporte, bus. el bus, el transporte público. Claro, sí, sí. Para que, lo mágico de los idiomas. Yo me imagino cuando él le dijo a ustedes lo que eso significaba aquí, fue como que, wow. No sé. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo era un niño en eso, así que ni me acuerdo de eso. Sí, pero yo cuando veo los videos, él explica para que no se confunda, porque como que el bebé se está devolviendo. No, es que el transporte público va en reversa. O sea, es una canción de corte muy social. Ah, ya, ya, ya. O sea, tú escuchas mucho a Juan Luis Guerra, por lo que parece. No, o sea, la cultura general es que el legado de Juan Luis Guerra es importante en Latinoamérica. O sea, ¿quién no conoce a Juan Luis Guerra? Los niños de ahora, la generación de ahora, pero nuestra generación sí conoce a Juan Luis Guerra. ¿Llegaste a asistir a campamentos? Sí, de hecho yo hice campamento, organicé campamento.
Esta parte quiero ver. Vamos a ver. ¿Qué ha sido en esa etapa de los campamentos? Porque a mí me tocó en un momento organizar un campamento, pero que no es lo mismo, porque no es lo mismo tú organizarlo a tú ir prácticamente, como decimos aquí, de campero. ¿Qué Ah, fue lo más jocoso que te pasó siendo campero? ¿Y qué fue eso también jocoso siendo organizador? Porque a uno como organizador le pasan su lío también. recuerdo un campamento que nos llovió, entonces todas las carpas, la mayoría se vieron afectadas con la venida del agua. Esa fue una cosa que afectó bastante. Eso fue mojado, eso no fue jocoso, eso fue Sí, algo mojado. Ah, porque ustedes los sí. campamentos lo hacen en carpas. Claro, sí, al principio sí, tengo memoria de que al principio el primer campamento que hicimos, que organicé como iglesia, fue en carpa. Ah, bueno, igual tengo otra historia por ahí por el 2010. No sé si tú sabías que en Chile hubo un terremoto muy fuerte en el 2010, Sí. grado casi 9. Nos pilló justamente, nos tocó justamente en un terremoto. Ese terremoto nos tocó en carpas. Estábamos acampando y se movió la tierra. Fue más o menos complicado. Bueno, yo Esa me es imagino, y perdona que te interrumpa, yo me imagino que el que estaba en ese campamento y no se convirtió con ese temblor ahí, ya dijo, yo acepto al Señor de todo corazón. no, vivir un terremoto de esa envergadura, no, no se No, lo recomiendo a nadie. Dios nos libre. Aquí estamos mucho con el miedo de qué pasa. Que no, Dios nos libre que no pase, porque aquí hay muchos edificios altos, en zonas muy pequeñas dentro de la ciudad y la mala construcción es un tema. Yo tengo varias experiencias. Mi primera fue como niño yendo a campamentos y ya siendo organizador de campamentos, aunque tuve un tiempo colaborando con los organizadores, porque siempre antes de montar un campamento hay que colaborar para tú entender la realidad. Cuando me Mm, tocó montarlo, había un día que íbamos a ir a un parque acuático fuera del recinto. Nos tocó ok. ir. Perfecto. Mi autobús fue el primero que salió. El mío fue el primero que llegó al lugar. Tengo para decirte que el único autobús en el cual todo el mundo comió fue el mío. Porque tan pronto llegaron los otros, no había comida. La Oh, comida, lo que había era muy malo. Entonces, imagínate tú con un grupo de muchachos en un lugar un poco apartado de la ciudad donde estábamos, sin comer, aburridos y todas las comidas eran un poco costosas comprarlas. Y yo tuve, claro. debieron irse conmigo primero. Y para colmo de males, de regreso, cuando ya estamos, Carlos, sin mentirte, a una esquina del lugar, se quedó fulana. Se me quedó una chica en el lugar. Y Mm, ya tuve que devolverme con una tía que estaba ahí. Hubo que devolverse. Entonces ella no tenía celular, la muchacha. Ya tú sabes. Llegué al lugar, desmonté a la gente y me tuve que devolver para atrás. Ella estaba llorando. Dije, ay, no se burlen de mí. No, 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 no. Ya tú pasaste la historia como la chica que se quedó en el parque acuático. O sea, tú sin quererlo te convertiste en leyenda. Pero déjame ver qué otra cosa. No, es que ya los campamentos aquí se hacen en recintos específicos, no en ok, carpas. claro. Pero bueno, es Pero, que igual me imagino que República Dominicana tiene mucha influencia estadounidense igual en su manera de vivir y en su manera de hacer iglesia, imagino, ¿no? Carlos, y ya para concluir, porque siento ya que la hemos conversado bastante, ha sido muy bueno y muy sorpresivo el episodio, en verdad que sí. Por los rabacucos. No, yo, de verdad, créeme que yo, sería un sueño ver en el lado norte de los Rabacucos. Yo creo que cada día muchos views invitando a Debería los Rabacucos. invitar, usted debería invitar a algún rabacuco. Si yo viera en República Dominicana, invitaría a un rabacuco a hablar. Yo, es que de verdad, yo no, es que no sé qué pueda pasar. Y me han insistido mucho, tiene que ser como más, más abierto con el podcast, con los invitados. Y yo, sí, pero es que el podcast, el lado norte, tiene como esta, ¿cómo es la palabra que está como de moda? Este aesthetic, está, Ya. sí, claro, el lado norte tiene su aesthetic. A ver, de Biblia para gente pulenta,
cómo sería el aesthetic, o sea, cómo es su vibe, su vibra, porque el lado norte es muy etéreo, muy hippie. La estética de... Buena pregunta. El programa ha ido como agarrando identidad con el pasar del tiempo. Ya llevamos bastantes capítulos con Simona, lleva mucho tiempo con Simón grabando. Yo creo que vamos por los 2 años o el año y algo. Y creo que esta última temporada ya se ha definido un poquito como tratamos de tomar, hablamos de la Biblia, pero siempre tratando de poder bajar lo que entendemos desde nuestra perspectiva a una cuestión más práctica. No tratamos de hacer un podcast tan académico, pero sí queremos como eh, reflexionar frente a lo que dice la Biblia de una manera bien práctica y tratar de encontrar bastante profundidad quizás en lo que queremos interpretar. Eso por una parte. Yo creo que por ahí va lo que queremos construir. Y otra cosa importante es cómo que consideramos que la Biblia sigue siendo relevante para el tiempo que vivimos. Eso es Entonces, así. entonces nuestro podcast se trata de eso en realidad, de hablar de la Biblia, ¿no? Hablamos de otras cosas, qué sé yo, pero cada capítulo es leer un pasaje y reflexionar en base a lo que estamos leyendo. De hecho, ahora estamos hablando sobre Efesios. Ah, muy bueno, muy bueno. Estamos con la carta de Efesios, avanzando, avanzando, dándole con la carta de Efesios. Entonces, tenemos como, esa es nuestra pauta, ¿no? No es que tomamos un tema en específico y vamos a hablar de esto, sino Biblia, Biblia. Y de ahí vamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Sí, porque es que hay algo chulo, con los podcasts se van construyendo la identidad en el tiempo. O sea, tú no puedes decir una vez, mi podcast es de este tipo de cosas, se habla de este tipo. Porque con el tiempo evoluciona. El lado norte inició siendo un podcast de reflexión, pero ya ahora es algo, un formato más conversacional. Es algo que es un podcast que tiene como ese dejo de ser algo más para... Tengo una descripción para el podcast que puede ser un tanto excluyente, tú sabes. No quiero ofender a la gente Mm. con esto, porque yo digo que el lado norte es un podcast para gente inteligente. Wow. ¿Pero por qué? Sí, realmente es que los temas, conforme pasa la temporada, son muy distintos uno del otro. Y cada temporada es como una pieza de rompecabezas. He hablado de los pecados respetables, se han hablado de los necios de la Biblia, he hablado también de lo que es el liderazgo en todas sus vertientes, madurez. Y ya llegó un punto tal que recientemente hablé del perdón en la temporada pasada. Y llegó un momento tal en que, ok, ¿hacia dónde tengo que poner la mirada ahora en esta temporada para seguir definiendo el podcast? Y cuando comienzo a hablar de la vulnerabilidad, ya es como un tema más orientado hacia decirle a la gente en la iglesia, mira, estamos hablando de esto mucho, se está escuchando mucho de la vulnerabilidad, vamos a aterrizarlo a la realidad de la vida de fe. Y te puedo decir que es uno de mis episodios favoritos personalmente, Mm. porque el hablar de temas así, al igual de lo que es la vulnerabilidad, de la vulnerabilidad, igual de los tatuajes, de la música, pornografía, entre todos los otros que te dije, hace que el podcast sea un podcast, no sea un podcast más, sino que sea un podcast como un poquito más especializado en Ok. pero sí, y gracias a Dios yo te digo, el podcast se ha construido su identidad el mismo. Es un podcast para tener conversaciones profundas, temas desde los más densos hasta los menos complejos. Pero ¿qué te digo? O sea, al final de cuentas es un proyecto que tiene su identidad propia, tiene su... El podcast tuyo fuera una persona, ¿cómo sería esa persona? ¿Biblia para gente pulenta? Sí, ¿cómo sería ese así para...? Porque yo sé que el lado norte sería como un viejo druida de la Edad Media, que va caminando y se sienta, te aconseja y se va. Ah, ok, ok. No, yo creo que sería una persona
con mucha pasión y con sombra y grises, a ratos con claridad y a ratos con confusión puede ser, pero también con mucha hambre de aprender, conocer. Eh, en ningún sentido está en nosotros decir aquí tenemos la última palabra o con respecto a ciertos temas o tenemos o somos la fuente de sabiduría, para nada. Creo que eso sería como un joven apasionado, eh, Un joven sería misionero, como un misionero así que da jucum. sí, sí puede ser. Un No, rabacuco, un rabacuco. o no, el Rakuku es otra cosa. No, o sea, Ajá. los Rakuku tienen otro nivel de gloria, así que no, jamás me compararía con un Rakuku. No, 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 no. Pero bueno, Carlos, darte las gracias por aceptar la invitación y en esta conversación tan entretenida, tan edificante, tan honesta. Y bueno, aprovecha para despedirte y dar tus redes sociales y toda la cosa. Bueno, muchas gracias a ti, gracias a todos los que han llegado hasta el final de esta conversación, los que escuchan este podcast, me imagino que hay un fandom ahí bastante grande, No, 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 así no, no. que Espérate, espérate, espérate. Perdona que te interrumpa. dime a ver. Después de yo decir que es un podcast para gente inteligente, ¿tú crees que el fandom es grande? Yo le tengo fe a la humanidad y pienso que hay mucha gente inteligente Sí, el lado o, o norte. esto- o estoy equivocado. Es una comunidad, es un fandom más o menos pequeño, pero es un fandom que cuando yo grito, ellos responden. O sea que no me puedo quejar. Ah, ok, están ahí entonces. Están ahí. O sea, lo más probable es que vayan a escuchar este capítulo entonces. Sí, sí. Yo lo tengo que escuchar también, te digo, Juan. Créeme que este yo fácilmente lo puedo incluir en mi lista de favoritos, pero no te interrumpo más. Termina. Oye, pero antes de terminar, ¿por qué se están haciendo tantos podcasts en República Dominicana? Yo no entiendo. A la gente de República Dominicana le gusta hablar, le gusta comunicar, imagino, ¿no? ¿Qué te digo? Quizás porque es una experiencia previa, porque hay mucha gente que le gusta lo que es la comunicación, otros porque Claro. es una estrategia para iniciarse en eso, pero en cierta manera ya hay demasiados podcasts y yo creo que por la experiencia que tengo luego de una cierta cantidad de episodios y 3 años en esto, si te tiene que gustar mucho hacer podcast, porque esto no es fácil, no es fácil. Aquí ya cada vez que entro a Spotify hay un podcast nuevo y ¿qué rayos? ¿Pero qué pasa? Yo tenía dos en su momento, que era El Lado Norte y con Flavio Velázquez, es un chico de Perú. Teníamos uno que se Ya. llamaba Hay un panda en el lado norte. Sí, el Flavio es de Perú, ¿cierto? Sí, pues el Panda Enojón creo que se llama el podcast, algo así. No, El diario de un panda. El diario de un panda, Pero claro. secretamente, secretamente, el panda, hay un panda en el lado norte, es un podcast que yo tengo le tengo mucho cariño, porque fue una propuesta era como el hermano menor del lado norte, Ok, ok. distinto totalmente. Pero sí, se están haciendo muchos podcasts. Sí, en Chile hay mucho auge de podcasts. Sí, pero Ah, sí, como en toda Latinoamérica, pero no sé si tienen tanta exposición o tanta bulla como lo que hacen allá en República Dominicana. es que parece que aquí es chulo tener un podcast, parece como que es un nuevo nivel de ser cool. Ah, Es un yo nuevo quiero tener. nivel de gloria. Sí, pero te digo, la gente luego de 10 episodios se cansa. A mí me llama la atención que cuando he visto algunos podcasts ahí, como que todo el mundo habla y se interrumpen, hay un descontrol, no sé, eso es como cultural, me imagino, ¿cierto? No creo que sea cultural, sino dependiendo del formato. Ah, ok, Porque ok. hay podcasts. Pero ven acá, tú y yo estamos roncando. Aquí decimos que estamos fallando, estamos roncando. Porque eso puede ser un bonus, un episodio bonus. Porque ¿Qué hay cosa? tantos podcasts. Ah, claro, podría ser. Claro, es verdad. Oye, termina, termina.
despídete y volvemos otra vez y grabamos eso en 5 minutos. ¿Por qué hay tantos podcasts en República Dominicana? Y en Chile también, en Latinoamérica. ¿Por qué hay tantos podcasts? Eh, yo, así como sí, cerrando la idea de eso de los podcasts, porque no creo que por mucho, yo creo que eh, lo que pasa es que las redes sociales convirtió de cada ser humano, cada persona, un periodista y un comunicador en potencia. Entonces, eso ha hecho las redes sociales y por otro lado somos como una sociedad, una generación que quiere hablar y escuchar poco. Nos gusta más hablar que escuchar, entonces yo creo que pasa por ahí. Pasa Puede ser por, también que la generación pasada no tenía los medios para poder hablar y tenía que acostumbrarse con escuchar, escuchar y escuchar y ahora que tenemos las posibilidades podemos hablar, podemos comunicar. Quizás vamos a llegar a un punto donde esto ya baje un poco y queden los, como tú dijiste, los que cosas que decir o se esforzaron y se mantuvieron en el tiempo. mira, te diré algo. Los podcasts de El Lado Norte es un podcast de pandemia. Y te puedo decir que hay muchos podcasts de pandemia que han parado, que ya no siguen. Porque es un proyecto que hay que dedicarle tiempo. O sea, ahora mismo hay muchas herramientas, muchos estudios aquí para tú grabar un podcast. Pero cuando tú te ves que hay una parte, una inversión que hay que gastar dinero y todo lo demás, por eso te digo que, y como bien tú dijiste, esta es una generación que quiere hablar. La pregunta que yo me hago ¿es una generación que de verdad quiere hablar o es una generación que desesperadamente está buscando atención? Ah, Ah, yo bueno, veo que es que esas dos cosas van de la mano finalmente, sí. Más que nada eso. Ahora, lo que se dice ya, el contenido es otra cosa. Yo creo que el éxito de un podcast, perdón, está estrechamente relacionado y estrechamente proporcional a lo que se dice y cómo se comunica el mensaje. O sea, son dos cosas muy importantes. Entonces, claro, hay mucha gente diciendo lo mismo, básicamente. sí, Y son muy pocos los que logran el éxito, entre comillas, me refiero a la cantidad de audiencia, porque tienen algo que decir, que hace sentido y que es diferente y que logra conectar con la audiencia, con las personas. Entonces ahí creo que, y yo creo que es por eso que los podcasts a veces dejan de hacerse, porque finalmente te chocas con la realidad, donde te das cuenta que lo que tú dices no tiene una mayor trascendencia en la vida de las personas y tú, no tú, es lo- interesante. tú lo estás diciendo muy diplomáticamente, Carlos. Y es que muchas veces muchos podcasts caen porque lo que dicen no es relevante. Lo dije muy Tan- diplomático. fuiste muy diplomático. Carlos, reiterarte las gracias por estar aquí, aceptar la invitación a esta conversación. Un abrazo hasta Chile, de verdad que sí. Ah, bueno, recordarle a la gente que Carlos tiene dos podcasts, Pod Carlos y podcast para la Biblia para gente pulenta, en Exacto. dominicano para gente cool. Claro, claro. No, te decir que bueno, pueden buscarlo ahí en Spotify, Biblia para gente polenta o Podcarlos. En YouTube igual están los capítulos, ambas cosas. Las son por YouTube, por Spotify. Bueno, y ahí también será redirigido a mi canal de YouTube. También está mi música. Me pueden buscar en Instagram como @Carlos Iriarte M _. Ahí me encuentran también. Estoy subiendo las cosas que hago. Bueno, te digo, nos salió artista él. Así que nada, señores, de mi parte, José Alberto, gracias por escuchar este podcast. Espero que se lo disfruten como nosotros hemos disfrutado esta conversación. Eh, y nada, nos vemos en un próximo episodio de esto que